Regresa a ver al que está a tu lado, dile, estás en el lugar correcto. Vamos, dile, estás en el lugar correcto. Quiero en este día avanzar un poquito. Dios pone una palabra en mi corazón para ti. Así de pie como estás, en reverencia a la palabra, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Sé que es un poquito cansado, pero venimos a adorar al Señor, algunos de ustedes nada más una vez a la semana, y pues vamos a aprovecharlo, ¿sí? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Bendice tu palabra, Señor, y ayúdanos a entenderla. Direcciónanos, Señor, y sé tú a través de tu presencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dale fuerte el aplauso a Dios. Toma tu lugar unos momentos. Quiero avanzar rapidito. Estamos en una serie que se llama Caminando en la Eternidad de Dios. Dios es eterno, amén. Dios es eterno. Y Dios tiene palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios tiene palabra de vida eterna? Amén. En estos últimos servicios hemos estado hablando de la grandeza de Dios y algunas de las virtudes de Dios, comentando y basándonos precisamente en esto, en la eternidad de Dios. Amén. Y en este día quiero que comprendamos una cosa. Quiero plasmar una palabra de dirección para la iglesia. Recuerden que yo estoy aquí para dirigirlos, estoy aquí para instruirlos. Y sé que vienen cosas importantes. ¿Cuántos lo saben? Amén. Estamos a punto de terminar un ayuno de 30 días que han sido de mucha bendición. Hemos pasado luchas, hemos pasado por momentos difíciles, y cuando nosotros debilitamos la carne, el espíritu resalta y vemos el resultado de Dios en nuestras vidas, y día con día nosotros le permitimos a Dios que Él vaya avanzando en nosotros. Y para que nosotros seamos partícipes de las cosas que vienen por delante, tenemos que entender que tenemos que sujetarnos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Alguien sabe eso? Y por eso el Señor pone una palabra de dirección, y que yo necesito que tú entiendas que una palabra puede cambiar el rumbo eterno de nuestra vida. Amén. Necesito que tú comprendas que una palabra de parte de Dios puede cambiar el rumbo eterno de nuestra vida, porque hay una eternidad. Hablamos de eternidad. Comprender lo que somos en Dios nos hace dejar de ser lo que no debemos de ser. ¿Estás aquí? Pregunto si estás aquí porque muchas veces siento que estás pensando en qué vas a comer. La comida física es necesaria, pero tienes que entender que la comida espiritual es algo que no podemos vivir sin ella. La palabra de Dios llena nuestros corazones y nos hace entender las cosas. Estar lleno de Dios, te lo vuelvo a repetir, estar lleno de Dios nos hace que nosotros nos apartemos de las cosas que nos alejan de Dios. ¿Estás comprendiendo? Comprender lo que somos en Dios nos hace dejar de ser lo que no debemos de ser. Llenarnos de Dios nos hace no tener espacio para nada más que nos separe de Él. ¿Estás comprendiendo lo que te estoy diciendo? Llenarnos de Dios nos hace dejar de tener espacio para todo aquello que nos separa de Dios. Y eso es algo que tenemos que entender. Por eso la importancia de vivir constantemente en oración en nuestras vidas. Por eso la importancia de estar constantemente en los cultos. Por eso la importancia de leer constantemente la Biblia.
Porque cuando tú lees la Biblia, te llenas del pensamiento de Dios. Cuando tú oras, te llenas de la presencia de Dios. Cuando tú ayunas, debilitas la carne, y lo que viene de Dios lo recibes, y lo que no es de Dios se tiene que ir en el nombre de Jesús. ¿Estás aquí? Es hermoso ser partícipe de las bendiciones de Dios. ¿Quién ha visto la mano de Dios en su vida? ¿A cuántos Dios le ha mostrado su amor y su misericordia todos los días? El hecho de que tú despiertes en la mañana y respires es una bendición. El hecho de que tú te despiertes por la mañana y veas a tus hijos, los que tenemos hijos, es una bendición. El hecho de que tú te despiertes en la mañana y tengas la provisión para tu casa es una bendición. El hecho de que tú te despiertes todos los días con una persona que soporta tu mal carácter es una bendición. Hasta eso es una bendición. Amén. Yo soy bendecido porque Dios mandó una mujer que tiene mucha prudencia, es muy tranquila, y yo tengo mi bendición. Amén. Y eso es una bendición para nosotros. Yo quiero que tú entiendas que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para aquellos que lo amamos. Y necesito que tú entiendas que eres partícipe de las bendiciones de Dios. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6, dicen así: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Repite conmigo: gran honra. Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Levanta tu mano derecha conmigo y repite: soy sacerdote santo. Una vez más, repite conmigo: soy sacerdote santo por la mediación de Jesucristo. Sigue diciendo la Escritura: ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Ahora quiero que tú leas conmigo en la versión Reina Valera. Por lo cual también, primera carta de Pedro, hijo, capítulo 2, versículo 6, desde la Reina Valera, dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Te lo vuelvo a repetir: el que creyere en Jesús no será avergonzado. Dale fuerte el aplauso a Dios. Yo necesito que hoy haya una iglesia que entienda que toda su confianza, que toda su fe tiene que estar puesta no en el hombre que te está dando el trabajo, no en tu socio, no en la persona con la cual tú convives. Yo necesito que tú comprendas lo siguiente: que tú comprendas que toda tu confianza tiene que estar puesta en aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que es Jesucristo. Es el nombre que Ima Shekebrai Andalabaso Ima Osejalaya. Y que cuando tú pongas tu confianza en él, repite conmigo: jamás seré avergonzado. Una vez más, si yo pongo mi confianza en Jesús, yo tengo la seguridad de que jamás seré avergonzado. ¿Alguien puede alabar el nombre de Jesús? Es maravilloso ser partícipe de estas promesas, hermano Bull. Es maravilloso abrir nuestra Biblia, hermano Jorge, y poder decir que nosotros somos partícipes de las bendiciones de Dios. La palabra, tenemos que entender que nos deja claro que Dios sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Estás aquí? Te vuelvo a repetir: la palabra de Dios nos deja claro que Dios sabe lo que nosotros necesitamos.
Y que tenemos que entender que no podemos ser como aquellos que adulteran la palabra para favorecer o excusar las cosas que pasan en su vida. Y no estoy hablando solamente de las cosas buenas. Nosotros tenemos que ser entendidos. Hablábamos la semana pasada de la sabiduría de Dios. Nosotros tenemos que entender que nosotros adquirimos sabiduría. ¿Cuál es el texto principal que habla de la sabiduría? Lo dijimos la semana pasada. Proverbios capítulo 1 versículo 7. No te estreses, hijo, no te lo puse allá. Pero todos sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Estás aquí? Tenemos que entender que Dios sabe lo que nosotros necesitamos y que no podemos ser como aquellos que adulteran la escritura. Porque es triste pensar y saber que hay personas que adulteran la palabra de Dios. El ser humano ha caído en el punto de escudarse en la misma Biblia cuando algo malo pasa. Y muchas veces tenemos que entender que no es así. ¿Qué es cuando nosotros hablamos de adulterar la palabra? La palabra es querer torcer la escritura, es darle un significado que no es lo que Dios quiere decir. Sacamos la palabra de contexto, es caminar por esta vida con una falsa esperanza. ¿Estás preparado para lo que estoy a punto de compartirte? Es caminar por esta vida con una falsa esperanza. Es agarrar un texto, manipularlo y hacerte pensar a ti mismo, porque déjame decirte algo, tú no engañas a nadie, te engañas a ti mismo. Agarrar un texto y hacerte pensar que tú eres partícipe de las cosas de Dios cuando no estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Eso es tener una falsa esperanza. Es agarrar el texto, manipularlo y hacerte pensar a ti mismo que todo estará bien cuando todo está mal. ¿Estás preparado para lo que estoy a punto de compartirte, iglesia? Te lo vuelvo a repetir. No puedes caminar por esta vida siendo como aquellos que adulteran la palabra. Uno de los textos más violentados en el caminar del evangelio es el siguiente. Romanos capítulo 8 versículo 28. Léelo conmigo. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabes una cosa, sin pensarlo, mucho de mi ministerio, del ministerio que Dios me ha permitido ejercer, está basado sobre este texto. Y yo no me había dado cuenta de eso. Yo no me había percatado de que Dios me ha llevado por esta vida ejerciendo un ministerio basado precisamente sobre este texto. Y hace rato yo lloraba y le decía a Dios: wow, porque sin pensarlo este texto me ha llevado a ser como soy. Me ha llevado a exigirte a ti de una manera en la cual tú sientes que ya no puedes más. Porque anhelo en mi corazón que todas las cosas te ayuden para bien. ¿Estás aquí? Porque un padre anhela que sus hijos vivan y caminen en bendición. Porque el Señor ha puesto en mi corazón que tú camines de tal manera en que todas las cosas te ayuden para bien y que no haya absolutamente nada ni nadie que te pueda señalar. Necesito que abras tu corazón. Es necesario entender que la Biblia no dice conforme a tu propósito. Es necesario que nosotros entendamos que nosotros hemos sido llamados conforme a su propósito. ¿Estás aquí?
Y esto lo podemos ver en la Nueva Traducción Viviente. Dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Estás aquí? Porque tú te has hecho una imagen en tu mente. Tú te has hecho pensar que tú no puedes hacer las cosas. O tal vez desafortunadamente muchos enseñaron de esa manera. Enseñaron que tú no tenías la capacidad para agarrar y predicar la palabra. Pero yo estoy aquí para decirte algo. Estoy aquí para decirte que yo sé que tú tienes la posibilidad de agarrar y de predicar la palabra. Yo he hablado aquí de testimonios. He hablado aquí de cosas y cambios que yo he visto. ¿Sabes una cosa? Yo te conozco. Yo sé cómo eres. Yo sé cómo caminas. Yo sé lo que amas a Dios. Yo sé las cosas con las que navegas y yo sé las cosas que sobresales. Y si yo me paro frente a ti a decirte: tú puedes hacer lo que Dios tiene planeado para ti, es porque es así. Yo necesito que tú entiendas que tú has cambiado. Tu manera de hablar ya no es la misma. Tu manera de reaccionar ya no es la misma. Tu manera de adorar a Dios no es la misma. Tu manera de dirigirte a tu familia ya no es la misma. Tu manera de caminar por el evangelio ya no es la misma. Shai, que hebreo soy. Lo que tú fuiste en el mundo no tiene nada que ver con lo que eres en el evangelio. Lo que tú fuiste algún día ya no tiene nada que ver con lo que tú eres hoy. Porque antes te decían que tú no podías. Antes te decían que tú no tenías la capacidad. Yo estoy seguro que aquí hay varios que sus maestros le dijeron que tú no ibas a terminar la secundaria, que tú no ibas a terminar la prepa, que tú no ibas a terminar la universidad, que tú no ibas a ser nadie en esta vida. Pero ¿sabes qué? Yo estoy seguro que tú terminaste la secundaria, que tú terminaste la prepa, que tal vez tú terminaste la universidad y tal vez no lo hiciste, pero yo estoy seguro que aún contra toda adversidad Dios te va a levantar a un nivel espiritual, que Dios te va a abrir las puertas. Y si tú no eres un profesionista, tú vas a llegar a ser un empresario. Reba que habla asai. Tú vas a abrir negocios. Dios te va a prosperar. Pero no puedes caminar por esta vida creyendo que tú vas a caminar formando tu propio propósito. Porque ¿sabes qué? Es necesario que entiendas que Dios ya puso en ti lo que tú vas a hacer. Y tú no puedes caminar por esta vida pensando en lo que otros hablaron y dijeron de ti. Levanta tu mano y derecha y repite conmigo: Dios tiene un propósito para mí. Vamos, repítelo una vez más como si lo creyeras. Dios tiene un propósito para mí. Alaba lo que Él vive. Pero es necesario que leamos las cosas en contexto. ¿Estás aquí? Ejemplo, Malaquías 3:10. ¿De qué habla Malaquías 3:10? Habla de finanzas. ¿Estás aquí? A muchos no les gusta hablar de finanzas, pero quiero que tú entiendas las cosas. Necesito que tú comprendas el contexto de las cosas. Malaquías 3:10 dice: traed, perdón hijo, no te lo di. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Estás aquí? ¿Cuál es el contexto de Malaquías 3:10? Necesito que tú entiendas que si tú eres fiel con tus finanzas, Dios es fiel para proveer tus finanzas. ¿Estás aquí?
Hay testimonios. Hay personas que son muy fieles con sus finanzas. Han visto la mano de Dios. Se han acercado a mí, me han dicho: pastor, no se vende. Pastor, no ha llegado la provisión. En el momento en el cual yo escucho eso, yo tengo autoridad para hablar con el Padre y decirle: papito, tú conoces a tu hijo. Eso te hace ser partícipe de las promesas en tus finanzas. ¿Estás aquí? Si tú eres fiel en tus finanzas con Dios, Dios es fiel para abrir las ventanas de los cielos. Si no diezmas ni ofrendas, ¿qué pasa? Si no diezmas ni ofrendas, no tienes autoridad y no tienes cara para decirle a Dios: papito, ábreme las ventanas de los cielos. Mucho lo he dicho. Malaquías 3:10 es el único texto donde la Biblia dice, a través de Dios, Dios dice: probadme ahora en esto. Y eso es algo que nosotros no entendemos. Tienes que tener cuidado, porque el diablo también bendice. ¿Estás aquí? Romanos 8:28 no es para todos, así como las finanzas no son para todos. Romanos 8:28 nos deja entender que no a todos, todas las cosas que están pasando les van a ayudar para bien. Tu proceso no es un proceso si tú no estás en el camino del Señor. ¿Estás aquí? Y necesitamos saber que muchos podemos ir a la palabra en momentos difíciles, pero muchos tienen que ir primero de rodillas y humillarse a Dios. Y eso es algo que no nos gusta. Tienes que entender que antes de ir a la palabra, tienes que doblar tus rodillas y humillarte a Dios. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios especifica que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Alguien sabe eso? Tenemos que entender que en el momento difícil, antes de ir a la palabra, muchos tienen que ir a las rodillas. Y tienen que humillarse a Dios y tienen que pedirle perdón a Dios, porque Dios todo lo sabe. ¿Estás aquí? Y Dios no puede ser burlado. Tienes que entender que tú, para poder ser partícipe de las promesas de Dios, tienes que caminar conforme a su propósito. Repite conmigo: para ser partícipe de las promesas de Dios, tengo que caminar por esta vida conforme a su propósito. ¿Estás aquí? ¿Alguien puede darle un aplauso a Dios? Y es difícil entender las cosas. Mira, independientemente, tienes que entender que mucho he dicho que este libro es un libro más. No me malentiendas. Este libro es usado con varios fines. Hay personas que manipulan a través de este libro. Hay brujos que usan este libro para mal. Y tienes que entender eso. Hay personas que tienen el libro abierto en su casa, pero que nunca lo leen. Te hago una pregunta: ¿son partícipes de las promesas de Dios? Porque yo puedo andar con la Biblia aquí todo el día y que me vean, y puedo vestirme con corbata y con traje, pero ¿de qué sirve si yo soy el mismo pagano de antes? Sigo hablando como antes, sigo tomando como antes, sigo fumando como antes. ¿De qué me sirve traer la Biblia debajo del sobaco? Dijera el pastor Moisés Bell. Tenemos que entender que tenemos que buscar la presencia de Dios para que esta palabra se vuelva viva en nuestra vida. ¿Estás aquí? El Espíritu Santo de Dios te trae la revelación. El Espíritu Santo de Dios te trae paz, te trae gozo. El Espíritu Santo de Dios transforma tu vida, y a través del Espíritu Santo de Dios esta palabra se hace viva para nosotros. ¿Estás aquí? Y tenemos que entender que la palabra de Dios es de bendición para algunos, pero para otros es tropiezo. Y esto a muchos no les gusta ni predicarlo y mucho menos escucharlo, pero ya estás sentado aquí, así que me vas a tener que escuchar. Primera carta de Pedro, capítulo 2,
enseña algo hermoso, el versículo 6 y 7. Dice: como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confía en él jamás será avergonzado, dice la Reina Valera. Así es, ustedes, los que confían en él, ¿cuántos confían en el Señor? Amén. Reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazan, ahora se ha convertido en la piedra principal. Tenemos que entender: los que confiamos en Él jamás seremos deshonrados, jamás seremos avergonzados. Pero ¿qué es confiar? Hermano Tomás, hermano Raúl, vengan tantito. Cristian, ven tantito. Suban acá, rapidito, rapidito, vengan. Tenemos pastor de matrimonios, copastor de matrimonios, y tenemos a mi hermano Cristian. La naturaleza de nosotros es que él, como miembro de la iglesia, confíe en sus pastores. ¿Están aquí? Hijo, ponte atrás de Cristian. Pónganse acá de este lado. Y tú ponte aquí al frente. ¿Tú confías en ellos? ¿No sabes? Bueno, tienen que trabajar un poquito más, hijo. Eso es algo que ustedes tienen que entender. Yo quiero que tú confíes en ellos. ¿Tú confías en mí? Sí. En mí confías. Gloria a Dios. Pero yo necesito que tú entiendas algo, y la iglesia necesita entender algo. Si ellos están donde están, es porque el Señor me direccionó a hacerlo. Dios me llevó a que yo ungiera a unos hombres para que ellos estuvieran al frente de ti como varón. Ahora yo te pido que tú agarres, y lo iba a hacer un poquito diferente, pero dame tu mano. Ahí. Quiero que confíes en mí, pero también quiero que confíes en ellos. ¿Te puedes dejar caer hacia atrás? Ven. Esa es confianza. Nosotros tenemos que entender que todos los días tenemos que confiar en Dios. Y tú tienes que entender que tú tienes que confiar no solamente en Dios, sino que también Dios pone hombres y mujeres de Dios en esta vida, para que nosotros podamos confiar. Porque no caminamos solos en esta vida. Dios pone hombres y mujeres para que nos ayuden. Ahora, ¿confías en ellos? Sí. Déjate caer. Esa es la manera como nosotros tenemos que caminar por esta vida. Con confianza. Tenemos que aprender a confiar. Gracias, hijo. Gracias, hijos. Reciban lo que Dios les habló ahorita, por favor. ¿Qué es confiar? Es hacer las cosas creyendo que no va a pasar absolutamente nada malo, pero es demostrar que tú confiabas. Y para demostrar que tú confiabas, Cristian, tuviste que dejarte caer, hijo, y ahí se te quitó la duda. Sí, y nosotros tenemos que agarrar y tomar el paso siguiente. Confiar en Dios es dar el paso sabiendo que Él te va a sostener. ¿Estás aquí? Te lo vuelvo a repetir. Confiar en Dios es dar el paso sabiendo que Él te va a sostener. Es escuchar la palabra y saber que tienes que obedecer. ¿Estás aquí? Necesito que tú comprendas esto. Confiar en Dios es escuchar la palabra y que tú sepas que tienes que obedecer. Es dar el paso sabiendo que Dios va a estar ahí para sostenerte. Muchos de ustedes nunca han predicado, nunca han compartido a Jesús y nunca le han hablado a sus familiares de Jesús. Eso es no confiar en Dios. Eso es dudar del poder de Dios. Porque si Dios camina contigo, ¿quién es el que le va a hablar a tu familia? ¿Quién es el que le va a hablar a tu familia? Dios, a través de ti. Tienes que entender que hay cosas que tenemos que aprender todos los días, y tenemos que aprender a confiar en Dios, a dar el paso sin dudar que Dios va a estar ahí con nosotros. Te hago una pregunta: ¿acaso tú crees que yo tengo la capacidad de estar aquí arriba predicándote la palabra? ¿Qué creen? No.
pero yo doy el paso y sé que Dios está conmigo aquí en este preciso momento, dando una palabra para su iglesia, no para una persona, sino que para su iglesia. Y si la palabra dice, como dice en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, tenemos que entender que Dios habla nuestra vida, tenemos que ser obedientes. Dice la escritura, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y eso trae confirmación a nosotros de que si nosotros somos santos, Él está ahí para sostenernos en todo momento. ¿Estás aquí? Si la palabra de Dios dice, Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer y bautizarnos. Creo y me bautizo porque seré salvo, pero nadie quiere esto. Mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que dice la escritura. Muchos se jactan de decir que Dios tiene la última palabra. ¿Quieres que sepas? ¿Quieres que te diga cuál es la última palabra? Aquí está escrita la palabra. Aquí está escrita la palabra. Dios nos instruyó a través de este libro. Y si tú dudas de este libro, por favor arrepiéntete. Y no te voy a decir que te vayas, pero arrepiéntete, porque aquí es la cosa. Aquí es donde está escrita la última palabra. Y la verdad es que esta es la última palabra. Y muchos piensan que morir es algo opcional. Déjame decirte, de morir nadie se va a salvar. Todos vamos a morir. Nadie se salva de morir en esta Biblia, en esta vida. Y sabes algo que impactó mi corazón, es Mateo capítulo 10 versículo 28. Dice: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a. Y pon atención, porque muchos han sacado de contexto la palabra. Muchos piensan que Satanás es el que te está buscando matar o el que te va a matar. Mira lo que dice: quien puede destruir, dice, teman solo a Dios. Ponme el texto, hijo, porfis. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Esto está tremendo, hermano Bull. ¿Sabes? Porque no es Satanás el que te manda al infierno. La Biblia habla y especifica que llegaremos ante el gran trono del juicio de Dios. ¿Quién te va a juzgar? Cuidado. Escucha lo que dice la escritura. Tienes que ser sabio, tienes que entrar en contexto. ¿Puedes pensar que estoy llamando a este texto hermoso? O sea, ¿cómo yo puedo llamar o decir que este texto es hermoso? ¿Sabes por qué es hermoso? Porque está lleno de verdad. Y yo no estoy aquí para engañarte, yo estoy aquí para guiarte a verdad. ¿O quieres que te mienta? Dime una cosa, ¿tú quieres que yo te mienta? ¿Tú quieres que yo te lleve por esta vida caminando por un camino de rosas sin espinas? Porque ¿qué es lo que te hace valorar las cosas? Lo que te hace valorar las cosas es cuando te hacen falta. Muchos tal vez no valoramos a nuestros padres cuando están, pero cuando ya no están queremos morir. Queremos quitarnos la vida, irnos con ellos. No me malentiendas. Si tú te quitas la vida no te vas al cielo. Eso que te quede claro. Pero queremos valorar las cosas cuando ya no las tenemos. Y eso es algo que tienes que entender, que no puede ser de esa manera. La verdad es hermosa. La verdad, dice la escritura de la siguiente manera. Juan capítulo 8 versículos 31 y 32 dice: Jesús les dijo a los que creyeron en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará. La verdad los hará. Repite conmigo: Dios es justo.
Romanos 8:28, te lo vuelvo a leer. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Repite conmigo, la palabra es eterna. La palabra es eterna. Porque Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Entiendes eso? Hablando respectivamente de Jesús, porque Jesús vino a enseñar. Y tenemos que entender que nosotros hemos conocido la palabra. Y estoy a punto de concluir. Y quiero que me acompañes con lo siguiente. Mateo capítulo 16 versículos 13 y 14 dice cuando Jesús, Mateo capítulo 16 versículos 13 y 14 dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Dice: bueno, contestaron algunos, dicen que Juan el Bautista, dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Hay gente que sigue dudando de Dios. ¿Y sabes cómo nos podemos dar cuenta de eso? Porque con sus hechos lo niegan. ¿Estás aquí? No te me vayas ni te me pongas triste. La verdad, dice la Escritura, que te va a hacer libre. ¿Sí? Y necesito que tú lo entiendas. Hay muchos que siguen dudando de Dios. Y nos damos cuenta porque con sus hechos lo niegan. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8 dice: además, es la piedra que hace tropezar a muchos. Es la roca que los hace caer. Tropiezan porque no, ¿cómo dice? Porque no obedecen la palabra de Dios, y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Es difícil. Es difícil. Tenemos que entender que no a todos todas las cosas le ayudan a bien. Tienes que entender que tú tienes que servir a Dios con todas tus fuerzas. Ahora, todos somos diferentes, todos servimos en varias áreas. Yo entiendo, hay muchos que tienen pena de estar acá arriba. Eso lo entiendo. Pero hay muchos que se les comprende, pero hay muchos que no. Porque hay muchos de ustedes que están frente a gente. El otro día, cuando predicó mi hermana Abby, se subió a este altar y yo ya me imaginé cómo me veía la hermana Abby cuando estaba predicando, imaginándose a Alex ahí. Ella se imaginó a niños predicándoles y trajo una palabra hermosa. Pero ¿sabes una cosa? Tomó la decisión de hacerlo para Dios. ¿Lo hizo para mí, hermana? Lo hizo para Dios. ¿Cuántos recibieron una palabra de bendición a través de mi hermana Abby? Amén. Yo lo hice, pero tienes que entender que todos tenemos algo para hacer. Pero ¿cuántas veces te has acercado a preguntar qué puedo hacer yo por el reino? Es algo difícil. La gente entendía quién era Jesús, pero hubieron hombres diferentes. Repite conmigo: hombres diferentes. Diferentes porque escucharon al verbo, y a uno que estaba pescando le dijo: Pedro, le dijo: Simón, ven, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. A un publicano, pecador, cobrador de impuestos, que traiciona a su misma gente, le dijo: Mateo, sígueme. Leví, sígueme. ¿Y qué hizo este hombre? Se paró enseguida y lo siguió. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado nuestro nombre y hemos dicho: Señor, yo estoy aquí para seguirte? Tenemos que entender que cuando nosotros caminamos con Jesús, al igual que estos hombres, cosas son reveladas a nosotros. ¿Cuántos han sentido un cambio en su vida desde que conocieron a Jesús? Al caminar con Jesús, cosas fueron reveladas. Mateo capítulo 16 versículos 15 al 18 dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy?
Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te lo vuelvo a repetir: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dale fuerte el aplauso a Dios. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primera carta de Pedro habla sobre la roca, la piedra angular, y habla de nosotros como esas rocas que forman una iglesia. Tienes que entender que nosotros somos la iglesia y que las puertas del Hades no pueden levantarse contra la iglesia. En esta Biblia hay palabras de vida eterna. ¿Estás aquí? Te lo vuelvo a repetir: en este libro hay palabras de vida eterna, pero tenemos que entender que tenemos que ser sabios para buscar la respuesta. Tenemos que buscar la presencia de Dios para que la presencia de Dios nos guíe por el camino de verdad. Tienes que entender que en esta Biblia hay palabras de vida eterna que nos llevarán a caminar en una eternidad en Dios. ¿Estás aquí? Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Y necesito que tú comprendas esto. Ya terminé, ya nos vamos a ir a comer. Necesito que tú entiendas que el deseo de Dios es de que todas las cosas te ayuden para bien. El deseo de Dios es que tú recibas una palabra todos los días de parte de Él a través de la lectura de la Biblia. Hija, me voy a bajar tantito. A través de la lectura de la palabra de Dios. Ese es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios es que tú comprendas que Dios tiene un propósito para ti, que Dios te va a usar de una manera o de otra, que Dios te va a usar de una manera poderosa. Nebra Oshei que vaya handalay, aquí habla soy. Yo siento la presencia de Dios aquí. Yo siento la presencia de Dios aquí. Y sabes, cuando yo te veo como un evangelista más que andala mansojalaya, y te veo predicándole a multitudes, porque Dios te levantará más, porque es algo que Dios no solamente me ha mostrado a mí, sino que te lo ha mostrado a ti. Reba she kamaya aquí hablaya soy. Pero las cosas te ayudarán para bien cuando seamos obedientes, iglesia. Ne o reba ba she kamay kemlay. Neo Mahai aquí hablaya soy. Te digo algo de parte de Dios, algo que yo recibí de parte de Dios, y que hay testigos, y que me lo habló el profeta, y que Dios me habló y me dio una respuesta, porque yo le he llorado a Dios y le he dicho: papito, porque yo predico de esa manera, la iglesia se va a ir, la iglesia no va a querer estar aquí. Pero Dios me habló y me dijo: tu predicación no es normal, tú no vas a predicarle a una iglesia normal, porque Dios a través de ti va a formar líderes, va a formar pastores, va a formar evangelistas. Dios a través de ti va a formar ministerios. Pero ¿sabes algo? Esto no se puede cumplir si nosotros no somos obedientes. Esto no se puede cumplir si nosotros no somos obedientes. Todo en esta vida tiene algo. Nosotros tenemos que hacer algo para que las cosas se cumplan. Tú no puedes formar a tu hijo si tú no le enseñas que él te tiene que obedecer. Porque si tú le sueltas la rienda, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos casos de millonarios hay que sus hijos crecieron con todo, y lo que pasó fue que se perdieron en el camino? No caminaron conforme a lo que sus padres les habían enseñado.
No quisieron aprender a manejar el negocio, no quisieron aprender a hacer las cosas como su padre lo hacía. Es lo mismo en el ministerio. Yo tengo una cabeza, yo tengo un pastor. Ese pastor está al pendiente de mí, me habla y me dice: hijo, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo están? ¿Qué duda tienes? ¿En qué te puedo ayudar? Hay una decisión que tengo que tomar. ¿A quién le hablo? A mi pastor. Hay ministerios que se van a levantar, hay cosas que se van a cumplir, pero esto va a pasar solamente cuando nosotros entendamos que tenemos que ser obedientes. Y no solamente tenemos que entender que es obedientes a Dios, tenemos que ser obedientes terrenalmente. Tenemos que caminar por esta vida obedeciendo a nuestras autoridades. Si tú no quieres estar sujeto a alguien como yo te busco un lugar donde te congregues. Eso te lo he dicho. Si tú piensas diferente a mí, no hay ningún problema. Todos pensamos diferentes, pero yo prefiero que tú seas salvo a que te estés condenando en una silla siempre juzgándome a mí. Yo sé lo que Dios ha puesto en mí. Yo camino con los ojos y la mirada puesta en Cristo porque sé quién me llamó. ¿Y sabes cuál es mi deseo? Que todas las cosas en tu vida te ayuden para bien. Gloria a Dios. Yo deseo de todo corazón que si alguien te pone el pie para que tú tropieces, eso te ayude para bien. Para el mundo eso es algo increíble, eso es algo que no es posible, pero para nosotros que estamos en Cristo Jesús, no dependemos del pensamiento de una persona, dependemos del pensamiento directo de Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. No eres el único que ha pasado por procesos. Dios en su misericordia te dio algo. Dios puso su mirada en ti. Dios te cuidó. Sabes, yo siento a Dios aquí. Yo siento la presencia y la gloria de Dios. Y me atrevo a decir: ¿sabes una cosa? Yo tengo promesas que se van a cumplir, y las mismas promesas que hay sobre mi casa estarán sobre la tuya. ¿Ustedes ven a estos hombres y mujeres que están aquí? Son parte de una promesa, no solamente mía, porque yo tengo una promesa de decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero una mujer le creyó a Dios, una mujer que se sujetó al Señor contra todo, y no solamente se sujetó a Dios, se sujetó a su hijo. Esa mujer me vio como pastor, y lo que ella creyó en esta vida tiene aquí a mi familia sentada para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, la obediencia trae bendición. Yo tengo la seguridad de que si alguien se levanta contra mí, es para mí bien. Porque yo he entendido que yo camino por esta vida sujeto al propósito que Dios tiene para mí. Hermana Azu, hermana Gaby, tienen que entender algo. Yo no estoy aquí, las menciono a ellas, pero es para todos. Yo estoy aquí creyendo en que Dios
va a hacer algo en cada uno de ustedes. Y lo único que yo quiero que tú entiendas, que es el pensamiento de Dios para tu vida. Y concluyo con esto. Nuestro texto inicial. ¿Alguien recuerda Salmos 24:1? ¿Lo puedes decir conmigo? A ver, díganlo. ¿Cuántas veces dijimos ese texto cuando estaba predicando la serie? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora yo necesito que tú comprendas lo que significa primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Necesito que lo comprendas. No es algo místico, no es algo, es algo para ti. Es una promesa para ti. ¿Cómo dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alaba lo que Él vive. La palabra de Dios nos llevará y nos guiará a caminar en la eternidad con Dios. Amén. Porque llegará el día en el cual nosotros lleguemos a ese lugar donde dice la Escritura que ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristezas. Y yo quiero llegar ahí. Somos hijos de Dios y tenemos que comportarnos como tal. ¿Estás aquí? Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias porque tú me permites, Señor, enseñar algo que es valioso, Padre. No todas las cosas les ayudan a bien a todos. Tú me has llevado a presionar a tu iglesia, Señor, al cumplimiento de tu propósito en ellos. Muchas veces nosotros nos olvidamos que tú ya tienes algo para cada uno de nosotros, que tú ya lo tienes destinado, Señor. Pero hoy yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Señor, ayudándonos a retomar el camino. Algunos somos un poquito más rápido, algunos más lento, pero hoy yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú traigas no solamente fortaleza, sabiduría, sino que tú traigas, Señor, el valor para que nosotros entendamos. Porque es eso, muchas veces tenemos miedo, pero todo temor lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, queremos ser partícipes de tus promesas y de tus palabras. En esta hora yo te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso a Dios. Wow. Ya no grité iglesia hoy. No sin antes recordarles que el día de mañana tenemos la oración, tenemos el culto de Navidad. Algo iba a decir, pero no recuerdo qué. El del culto de Navidad, algo. Ay, se me fue el avión. Pero bueno, apártate la fecha, 17 de diciembre. Estaremos festejando la Navidad y yo creo que vas a tener un tiempo de mucha bendición y es una oportunidad para que tú invites a tu familia a ser partícipe de la cena, pero que también puedan recibir una palabra y que ellos puedan conocer el verdadero significado de la Navidad. Amén. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo. Dice la Escritura de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Podemos decir? Amén. Dale fuerte el aplauso a Dios.